Meditaciones, de Marco Aurelio. Introducción. Existen libros que fueron escritos para el mundo y otros que nacieron como un diálogo con uno mismo. Meditaciones pertenece a estos últimos. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribió estas palabras no para enseñar, sino para recordarse cómo debía vivir. En medio del poder, la guerra y la incertidumbre, buscó la paz interior a través del pensamiento, la razón y la virtud. Cada reflexión fue una guía personal para no dejarse dominar por la ira, el miedo o el deseo. Sus páginas nos invitan a mirar dentro, a comprender que la verdadera libertad no depende del mundo externo, sino del dominio de nuestra propia mente. Este no es un libro de teorías, sino un manual de vida. Una conversación entre el alma y la razón. Escuchar meditaciones es como abrir una ventana al espíritu de un hombre que, a pesar de gobernar el mundo, buscaba gobernarse a sí mismo. Capítulo 1. Reconocer las raíces de nuestra vida. Antes de mirar al mundo, Marco Aurelio mira hacia atrás, hacia las personas que forjaron su carácter. Él no comienza su meditación hablando del destino ni de los dioses, sino de la gratitud. Porque, para el sabio, todo comienza con reconocer de dónde viene la virtud. Aprendió de su abuelo la serenidad, esa calma silenciosa que no necesita imponerse. De su padre aprendió la rectitud, la integridad de quien hace lo correcto incluso cuando nadie lo observa. De su madre heredó la piedad, la generosidad sin ostentación y el amor por la simplicidad. De su maestro rústico aprendió algo esencial, que el alma del hombre debe ser gobernada por la razón, no por la pasión. Cada uno de ellos sembró en él una semilla distinta, y con los años esas semillas florecieron en forma de sabiduría. Marco entendió que nadie es sabio por sí solo. Somos el reflejo de aquellos que nos enseñaron a pensar, a sentir y a actuar. El primer paso hacia una vida filosófica, dice Marco Aurelio, es honrar las virtudes que otros pusieron en ti, porque solo el ingrato busca dominar el mundo sin antes haber dominado su gratitud. Cuando reflexiona sobre sus maestros, Marco escribe: de rústico aprendí a no dejarme arrastrar por las emociones ni por el deseo de aplausos. De Apolonio aprendí la libertad de pensamiento. De Sexto, la amabilidad y el espíritu de cooperación. Y de los dioses, aprendí que el alma del hombre es una chispa divina y que mantenerla pura es nuestro deber. Estas palabras nos recuerdan algo que solemos olvidar. Todo crecimiento interior comienza con la humildad. Quien no reconoce a sus guías no puede avanzar con sabiduría. Y es aquí donde Marco nos da su primera lección práctica. Haz una pausa, respira y piensa. ¿De quién has aprendido tus valores? ¿A quién le debes tu fortaleza, tu serenidad, tu compasión? Cuando somos conscientes de nuestras raíces, dejamos de sentirnos vacíos. Porque no estamos solos. Somos una continuidad de aquellos que nos moldearon con su ejemplo. Marco Aurelio entendió que el carácter se hereda en silencio, que cada gesto noble que alguien tuvo contigo fue una enseñanza, y que, si quieres vivir una vida en paz, debes comenzar por agradecer lo invisible, la influencia silenciosa de quienes te ayudaron a ser mejor. Este primer capítulo, más que una lección, es una invitación a recordar, agradecer y reconocer. Porque antes de dominar el mundo exterior, el sabio domina su memoria, y en ella encuentra el mapa de su propia virtud. Capítulo 2. El gobierno del alma. Marco Aurelio no fue solo un filósofo, fue un emperador. Gobernó vastos territorios, ejércitos, pueblos enteros. Pero su sabiduría radicó en comprender que el reino más difícil de gobernar no era Roma, sino su propia mente. Desde joven entendió que hay dos tipos de poder, el que se impone sobre los demás y el que se ejerce sobre uno mismo, y fue ese segundo el que lo hizo grande. El alma del hombre, escribe, toma la forma de aquello a lo que dedica su atención. Por eso, Marco Aurelio observaba sus pensamientos con disciplina, casi como un centinela que protege las murallas de su fortaleza interior. Sabía que el enemigo más peligroso no eran los bárbaros, sino las pasiones desordenadas, la ira, el orgullo,
la envidia, el miedo. El sabio no busca eliminar las emociones, sino gobernarlas. Porque cuando dejas que la mente se desborde, te conviertes en esclavo de lo que sientes. Y un esclavo no puede tener paz. Marco solía meditar cada noche, escribiendo para sí mismo, no para el público. Sus palabras eran un espejo donde podía ver sus debilidades y corregirlas. Era su forma de entrenar el alma, de purificar sus intenciones. Tu mente será invencible si no acepta que algo externo pueda dañarla. ¿Qué significa eso? Que nada ni nadie puede herirte sin tu consentimiento. El dolor existe, pero el sufrimiento es una elección. Y esa es una de las verdades más duras de asimilar. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, descubrió que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace con sabiduría y propósito. Cada pensamiento, cada reacción, cada palabra era una oportunidad para ejercitar el autocontrol. Decía, que tus pensamientos estén siempre en tu poder, porque lo que pienses, eso serás. Esa frase lo guiaba en momentos de caos. Cuando el imperio se tambaleaba, él no gritaba, no buscaba culpables. Se recordaba a sí mismo, gobierna tu alma, y el mundo exterior perderá su dominio sobre ti. Y esa enseñanza sigue siendo válida hoy. Tú puedes perder dinero, perder amigos, perder reputación, pero mientras conserves el control sobre tu mente, nunca estarás derrotado. El gobierno del alma no es una tarea de un día, sino de toda la vida. Cada vez que eliges la calma sobre la ira, la comprensión sobre el juicio, el silencio sobre la reacción, estás construyendo tu propio imperio interior. Esa fue la filosofía que hizo de Marco Aurelio el último de los 5 buenos emperadores. Un hombre rodeado de poder, pero guiado por una humildad que nacía de la razón. Así termina este capítulo. Gobernar un imperio es un logro, pero gobernarte a ti mismo es una victoria eterna. Capítulo 3. La naturaleza de las cosas. Marco Aurelio observaba el universo como quien contempla una obra perfecta, sin errores, sin accidentes, solo armonía oculta bajo el caos aparente. Decía que todo lo que sucede forma parte de una gran red tejida por la naturaleza, una red donde cada hilo, incluso el más pequeño, tiene su razón de ser. Todo lo que ocurre, escribió, ocurre como debía ocurrir, y si observas con atención, verás que así es. Esa idea lo sostenía en los momentos más duros. Cuando una batalla se perdía, cuando un amigo moría, cuando el destino parecía injusto, Marco no se quejaba. Cerraba los ojos y recordaba, nada está fuera del orden natural. El universo, decía, es como un cuerpo vivo. Nosotros somos sus órganos, y cada uno cumple una función. Si un órgano sufre, todo el cuerpo lo siente. Si uno cumple su deber, todo el conjunto prospera. Por eso insistía en aceptar lo que la vida traía, no con resignación, sino con comprensión. Porque resistirse a lo inevitable es como luchar contra la marea. Terminas agotado y el mar siempre vence. El sabio aprende a fluir con la corriente de la naturaleza, no a combatirla. No porque sea débil, sino porque entiende que la sabiduría está en cooperar con el orden del universo. Marco Aurelio decía, ama el destino que la naturaleza te dio, porque ese destino te eligió a ti. Eso significa aceptar cada experiencia como parte de tu desarrollo. El dolor no llega para destruirte, sino para pulirte. La pérdida no viene a castigarte, sino a enseñarte el valor del desapego. Y el fracaso no te derrumba, sino que te muestra los cimientos que debes fortalecer. El estoicismo de Marco Aurelio no era frialdad, sino comprensión profunda. No se trataba de no sentir, sino de sentir con sabiduría. El universo no te quita nada que no necesites perder, ni te da nada que no estés preparado para sostener. Cuando entendemos eso, dejamos de preguntarnos, ¿por qué a mí? Y comenzamos a decir, ¿para qué me está ocurriendo esto? Esa es la pregunta que transforma el sufrimiento en crecimiento. Y esa pregunta fue la brújula de Marco Aurelio en cada tormenta. Si lo que sucede no depende de ti, acéptalo. Si depende, corrígelo. En ambos casos, mantén la calma. El emperador encontraba serenidad en la observación de la naturaleza. Veía cómo los árboles resistían el invierno sin protestar.
cómo los ríos seguían su curso sin miedo a la roca, y comprendió que el ser humano debía aprender de ellos, avanzar, adaptarse y no resistirse a lo que es parte del orden natural. El secreto, según Marco, no está en dominar el mundo, sino en entenderlo, porque quien comprende la naturaleza de las cosas deja de sufrir por lo inevitable, y quien deja de sufrir vive en paz. Así concluía su meditación. El universo no te debe nada. Tú formas parte de él, y cuando te alineas con su flujo, descubres que todo, absolutamente todo, ya está en su lugar. Capítulo 4. El tiempo y la impermanencia. Marco Aurelio solía caminar por los pasillos del Palacio Imperial, rodeado de mármoles, estatuas y ecos de grandeza, y sin embargo pensaba, todo esto desaparecerá. Esa frase no era pesimismo, era lucidez. El tiempo para él no era un enemigo ni una sombra que amenaza. Era una fuerza natural, una corriente que transforma todo lo que toca. El emperador meditaba sobre lo efímero de la vida, los nombres de los grandes generales, los monumentos más imponentes, las riquezas más vastas. Todo acabaría siendo polvo, como las hojas secas del otoño arrastradas por el viento. Y decía, lo que hoy es carne, mañana será ceniza. Lo que hoy es gloria, mañana será olvido. Para Marco, comprender la impermanencia era la clave para vivir sin miedo y sin apego. Porque cuando entiendes que nada es eterno, aprendes a amar el presente con más intensidad. El tiempo no es algo que se posee, es algo que se experimenta. Cada segundo que pasa no vuelve jamás, pero cada instante vivido con conciencia se convierte en eternidad. Por eso el sabio no se lamenta por el pasado ni teme al futuro. Sabe que el único momento real es este, el ahora. El pasado ya no existe, el futuro no ha llegado. Solo el presente es verdadero y es ahí donde debemos habitar. Marco Aurelio reflexionaba, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esa frase encierra la urgencia de actuar en el momento presente, porque la vida no se mide por los años, sino por la intensidad con que vivimos cada instante. A menudo escribía sobre la fugacidad de todo lo humano. Recordaba a emperadores anteriores, a filósofos que fueron venerados y luego olvidados, y comprendió que el olvido no es una tragedia, es simplemente el curso natural de las cosas. Todo cambia. El tiempo es un río que arrastra todo lo que nace, pero el sabio no llora por lo que se lleva, sino que agradece lo que le deja. El tiempo, decía, no te roba nada, solo te enseña que nada te pertenece. Ni tus posesiones, ni tu cuerpo, ni las personas que amas. Todo lo que tienes es prestado. Y cuando la vida lo reclama, debes devolverlo con gratitud, no con resistencia. Comprender eso es la esencia de la serenidad estoica, porque cuando aceptas que todo pasa, también entiendes que todo dolor es temporal, que ninguna pérdida es eterna y que ninguna alegría debe tomarse por garantizada. Así es como Marco Aurelio encontraba equilibrio entre el poder y la humildad. Sabía que gobernaba un imperio inmenso, pero también sabía que algún día su nombre sería solo un eco en la historia. Y eso no lo deprimía, lo liberaba. Vive como si fueras a morir mañana, pero actúa como si fueras a vivir siempre. El tiempo no debe ser temido, sino honrado. Porque cada día que se te concede es una oportunidad de practicar la virtud, de amar, de aprender, de servir, de mejorar un poco más la obra que estás construyendo dentro de ti. Marco Aurelio lo resumió así. El tiempo es un escultor, no destruye, transforma. Y en esa transformación, aunque no lo notemos, cada experiencia, cada pérdida, cada amanecer y cada noche, están moldeando lo más importante, tu alma. Capítulo 5. El control y la aceptación. Marco Aurelio, en medio de la grandeza del imperio, aprendió una verdad que ni el poder ni la riqueza podían alterar. Solo puedes controlar tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Nada más. Todo lo demás, las opiniones de los demás, el destino, la fortuna, el clima, la muerte, está fuera de tu alcance, y sufrir por ello es una forma silenciosa de autodestrucción. El emperador escribió,
Si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes borrar ese juicio ahora mismo. Esa frase encierra una libertad que pocos entienden, la de no depender del mundo para estar en paz. El sabio no busca controlar los acontecimientos, sino su reacción ante ellos. Porque si el mundo cambia a cada instante, ¿de qué sirve luchar contra lo que no puedes alterar? Marco Aurelio comprendía que resistirse a la realidad era como tratar de detener la lluvia con las manos. Por eso practicaba la aceptación, no como resignación, sino como acto de poder interior. Aceptar es decir, no elijo lo que sucede, pero elijo cómo lo enfrento. En sus meditaciones, se repetía a sí mismo: no dejes que tu mente se altere por lo que no depende de ti. Cuando alguien lo insultaba, no respondía con ira. Sabía que las palabras no tienen poder si tú no se lo das. Cuando la guerra o la enfermedad lo golpeaban, no pedía que las cosas fueran distintas. Pedía la fuerza para soportarlas con dignidad. Esa era su verdadera fortaleza. No el ejército que comandaba, sino el dominio sobre sí mismo. El control interior era su escudo contra el caos, porque el caos externo es inevitable, pero el interno es opcional. Marco Aurelio aconsejaba observar los hechos con calma, como si fueras un espectador del universo. No reaccionar impulsivamente, no dejar que las emociones te gobiernen, sino detenerte, respirar y preguntarte: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con serenidad. Esa pregunta, sencilla pero poderosa, puede cambiar el rumbo de tu vida. Porque cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, descubres que te sobra energía para mejorar lo que sí puedes cambiar: tus pensamientos, tu actitud y tu propósito. Marco Aurelio veía la vida como un entrenamiento espiritual. Cada dificultad era una oportunidad de practicar el control y la aceptación. Cuando un soldado le fallaba, veía una ocasión para practicar la paciencia. Cuando la fortuna lo traicionaba, veía la oportunidad de practicar la fe. Y cuando la muerte le arrebataba a alguien querido, veía el recordatorio más claro de la naturaleza efímera de la existencia. Acepta lo que te es dado, ámalo, porque fue tejido para ti por la misma mano que formó el universo. Aceptar no es rendirse. Aceptar es comprender que incluso lo que no elegiste puede servirte, y que la vida, en su infinita sabiduría, te entrega no lo que quieres, sino lo que necesitas para crecer. Al final, Marco Aurelio lo resumió en una frase inmortal: el arte de vivir se parece más al arte de luchar que al de bailar. Debes estar siempre preparado y firme ante lo inesperado. Esa es la esencia del control y la aceptación. No controlar el mundo, sino dominarte a ti mismo, porque quien se gobierna interiormente, ningún imperio exterior puede vencerlo. Capítulo 6. El dominio de uno mismo. En la vida del emperador filósofo, la verdadera batalla nunca fue contra los enemigos del imperio, sino contra los impulsos dentro de su propia mente. Marco Aurelio comprendió que el mayor poder del ser humano es gobernarse a sí mismo. Ningún ejército ni fortuna puede salvar a quien es esclavo de sus emociones. Eres dueño de tu mente, decía, no de los acontecimientos. Cuando entiendas esto, encontrarás la fuerza. Cada pensamiento que elegimos mantener tiene el poder de levantarnos o destruirnos. Por eso, Marco veía la mente como un jardín. Si no se cuida, las malas hierbas del miedo, la ira y la ansiedad lo invaden. La tarea diaria entonces no es controlar el mundo, sino cultivar la serenidad dentro de nosotros. El emperador sabía que la vida está llena de provocaciones, personas injustas, palabras hirientes, decepciones, pérdidas, pero también sabía que cada reacción es una elección. Si alguien te ofende, reflexionaba, recuerda que tú también has cometido errores y que el dolor que sientes no viene de lo que él dijo, sino de lo que tú interpretas. En otras palabras, el sufrimiento no nace de los hechos, sino del juicio que hacemos sobre ellos. Dominar la mente no es reprimir las emociones, sino observarlas sin dejarse arrastrar. Cuando sentimos ira, Marco aconsejaba detenernos, respirar y preguntarnos: ¿esto me hará mejor o solo alimentará mi ego?
Esa pausa consciente es la frontera entre el sabio y el impulsivo. El dominio propio también se extiende al cuerpo. Marco Aurelio, pese a ser emperador, dormía en camas duras, comía con moderación y entrenaba la resistencia física y mental. Su disciplina no era castigo, sino una forma de recordar que la felicidad no depende de los placeres, sino del carácter. Decía, el alma se debilita cuando busca comodidad, se fortalece cuando enfrenta lo necesario. En la quietud de la madrugada, mientras Roma dormía, él escribía en sus diarios: «Hoy volveré a encontrarme con la soberbia, la ingratitud, la traición, pero nada de eso podrá dañarme si decido actuar con rectitud». Era su ritual de preparación, anticipar las dificultades y entrenar la mente para recibirlas con calma. El dominio de uno mismo, según Marco, es la puerta hacia la verdadera libertad, porque quien no necesita aprobación, ni teme al rechazo, ni depende del placer para sentirse vivo, es libre incluso dentro de una prisión. Y quien no gobierna sus pensamientos, aunque viva en un palacio, sigue siendo esclavo. Así, en cada amanecer, Marco Aurelio se recordaba: no puedo controlar el viento, pero sí ajustar las velas. Y en esa simple frase se resume toda la filosofía del estoicismo. No somos víctimas de la vida, sino autores de nuestra actitud ante ella. Capítulo 7. La fugacidad de la vida. Marco Aurelio vivía rodeado de poder, riquezas y victorias. Pero nada de eso lo cegaba ante la verdad más profunda. Todo es pasajero. Cada respiración es un recordatorio de que estamos de paso, de que lo que hoy tenemos, la juventud, la fuerza, los afectos, el propio cuerpo, algún día dejará de existir. En sus meditaciones escribió: reflexiona con frecuencia sobre la rapidez con que todo lo que existe se disuelve y desaparece. El universo es cambio, la vida es opinión. Para Marco, comprender la fugacidad no era motivo de tristeza, sino de liberación. Si todo cambia, entonces nada merece que lo tomemos con desesperación o apego. La gloria, el dinero, la belleza, incluso la salud, todo se desvanece como humo ante el tiempo. Y quien acepta eso, deja de sufrir por lo inevitable. Decía: no temas a la muerte, porque no es más que la disolución de los elementos de los que fuiste hecho. Lo mismo que ocurre con una hoja que cae, ocurre contigo, y así debe ser. El miedo a la muerte, para Marco, era una ilusión del ego que no entiende su lugar en el orden natural del cosmos. Cada mañana, al despertar, él recordaba su propia mortalidad, no para angustiarse, sino para vivir con más presencia. Saber que el tiempo es limitado lo impulsaba a actuar con propósito, a no perder días en trivialidades, discusiones o placeres vacíos. Haz cada cosa como si fuera la última que haces en la vida, escribió. Y esa frase se convirtió en su brújula. Marco veía el mundo como una gran corriente donde todo fluye. Los hombres, las naciones, los imperios. Roma, que parecía eterna, también desaparecería. Y con esa perspectiva, cada ofensa, cada derrota, cada éxito, perdía peso. ¿Qué sentido tiene enojarse por pequeñas cosas si pronto todos seremos polvo? Pero no se trataba de resignación, sino de claridad. Comprender la fugacidad lo hacía más compasivo, más justo, más humano. Porque cuando recuerdas que tú también desaparecerás, dejas de sentirte superior. Cuando recuerdas que los demás también morirán, los tratas con más bondad. En su diario escribió: pronto no quedará de ti ni siquiera tu nombre. ¿Por qué entonces te afanas tanto? Vive con rectitud ahora y deja que el resto fluya como deba fluir. La fugacidad, para Marco Aurelio, era una maestra silenciosa que enseñaba humildad. Nos recuerda que nada nos pertenece y que la única riqueza duradera es la virtud. Todo lo demás es solo préstamo del tiempo. Por eso, al final de cada día, el emperador se preguntaba: si esta fuera mi última noche, ¿estaría satisfecho con cómo viví hoy? Y si la respuesta era sí, podía dormir en paz. Capítulo 8. El control de las emociones.
Marco Aurelio entendía que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Esa idea, tomada de los estoicos como Epicteto, se convirtió en el corazón de su filosofía práctica. En su mente, el verdadero poder no estaba en dominar ejércitos, sino en dominar el propio interior. Un hombre puede perder todo, pero si conserva la serenidad, sigue siendo libre. Si te sientes herido es porque tú mismo has consentido en sentirte así. Retira tu consentimiento y el dolor se disolverá. El emperador vivió rodeado de traiciones, guerras, enfermedades y muerte. Sin embargo, su serenidad parecía inquebrantable. No porque la vida fuera fácil, sino porque había aprendido a gobernar su mente como un reino. Para él, el autocontrol no era una represión emocional, sino una comprensión profunda. Que las emociones no son enemigos, sino mensajeros, y que uno debe escucharlas sin dejar que tomen el timón. Cuando alguien lo insultaba, Marco no respondía con ira. En su diario escribió: «Cuando otro te ofende, no te dejes arrastrar por su perturbación. Pregúntate más bien, ¿qué error comete este hombre respecto al bien y al mal? Entonces sentirás compasión en lugar de enojo». Esa capacidad de transformar la emoción en comprensión era su gran poder. Veía la ira como una forma de debilidad, la tristeza como apego a lo que no puede controlarse y el miedo como una ilusión del ego. Su medicina era la razón tranquila. El logos interior que ordena el alma, decía. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Por eso cultivaba pensamientos nobles, serenos, agradecidos. Si pensaba en la virtud, su alma se volvía luminosa. Si se dejaba arrastrar por la queja o la rabia, su alma se oscurecía. Marco sabía que las emociones son contagiosas. Por eso, como líder, era doblemente responsable. Su calma debía ser ejemplo. En los campamentos de guerra, cuando sus soldados temblaban por miedo, él permanecía en silencio, respirando profundo, irradiando control. El autocontrol, decía, no es negarse a sentir, sino decidir cómo responder. Su método era simple pero poderoso: observarse. Cuando sentía que una emoción lo dominaba, no reaccionaba de inmediato. Se preguntaba, ¿esto depende de mí o no? Si no dependía de él, la dejaba pasar como una nube. Si sí dependía, actuaba con prudencia y calma. Si lo externo te atormenta, recuerda, no es eso lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. Y ese juicio puedes borrarlo ahora mismo. El control de las emociones era para Marco la llave de la libertad interior. Quien domina su mente no puede ser esclavo de nada, ni del enojo, ni de la codicia, ni de la tristeza, ni del miedo. Al final, su mayor conquista no fue un imperio, sino a sí mismo. Porque como escribió en sus meditaciones, un hombre noble no se deja sacudir por los vientos del alma. Permanece firme, igual que un acantilado frente al mar. Las olas golpean, pero él sigue en pie. Capítulo 9. La fugacidad de la vida. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, comprendía una verdad que muchos temen mirar. La vida es breve, y todo lo que existe está en constante cambio. Cada respiración es un préstamo, cada amanecer una oportunidad que se desvanece al caer la noche. Pronto habrás olvidado todo, y pronto todos te habrán olvidado a ti. Estas no eran palabras de tristeza, sino de libertad. Marco veía la muerte no como un final, sino como una parte natural del orden universal. Todo lo que nace, muere. Todo lo que florece, se marchita. Y así, el ciclo de la existencia se renueva una y otra vez. Desde esa perspectiva, la fugacidad no era motivo de angustia, sino una invitación a la conciencia. ¿Por qué preocuparse tanto por la opinión ajena si todos desaparecerán igual que tú? ¿Por qué posponer los sueños, si el tiempo jamás se detiene? El emperador encontraba en la impermanencia un llamado a vivir con virtud, con presencia, con gratitud. No vivas como si fueras a vivir 1000 años. La muerte te sigue. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Marco escribió estas palabras en medio de guerras, epidemias y traiciones. Sabía que cada día podía ser el último, y por eso buscaba hacer que cada uno tuviera sentido. No desde el placer, sino desde la serenidad. No desde la acumulación, sino desde la sabiduría.
La fugacidad para él era el espejo que revelaba lo esencial. Los honores, la riqueza, el poder, todo eso era humo. El cuerpo con el tiempo se desvanece, pero el carácter, la virtud y las acciones justas dejan huellas más duraderas que cualquier monumento. Decía, todo pasa, tanto lo hermoso como lo terrible. Así como el rocío de la mañana se disuelve con el sol, también tus penas y tus alegrías desaparecerán. No te aferres a nada, porque nada te pertenece realmente. Esta comprensión lo liberó del miedo a perder, porque quien acepta que todo es transitorio, deja de sufrir cuando algo se va, y quien recuerda que la muerte es inevitable, vive con más intensidad, sin desperdiciar el presente en quejas o trivialidades. Marco invitaba a observar la naturaleza para entender este principio. El árbol que deja caer sus hojas no muere, se renueva. El río que fluye no se detiene a lamentar el agua que pasó. Así también, el ser humano debe aprender a soltar, a fluir, a aceptar. Reflexiona en los innumerables cambios por los que ha pasado el universo, y comprenderás que también tú eres parte de esa corriente infinita. Nada muere, solo se transforma. Cuando Marco se miraba al espejo, no veía un emperador, veía un ser humano más, hecho del mismo polvo que los esclavos, los campesinos, los filósofos. La muerte iguala a todos, decía, y en esa igualdad se esconde una profunda paz. Su consejo final en este tema era simple pero poderoso. Vive hoy como si fueras eterno, pero con la conciencia de que podrías morir mañana. Esa combinación, presencia y desapego, es la verdadera sabiduría. Cada instante que pasa es un regalo. No dejes que se te escape, ni lo malgastes en cosas sin alma. La fugacidad no debe entristecerte, sino despertarte, porque cuando comprendes que todo es efímero, cada momento se vuelve sagrado. Capítulo 10. La armonía con el universo. Para Marco Aurelio, la clave de la serenidad estaba en una verdad simple pero profunda. El universo tiene un orden, y la sabiduría consiste en alinearse con él, no en resistirlo. El emperador veía al cosmos como una gran mente, una inteligencia viva que dirige cada acontecimiento, desde el movimiento de las estrellas hasta las lágrimas de un niño. Todo, absolutamente todo, sucede como debe suceder. Lo que sucede conviene, porque si no conviniera, no habría sucedido. Estas palabras no eran resignación, sino comprensión. Marco no pedía pasividad ante los problemas, sino aceptación de la realidad tal como es. El sabio decía, actúa con virtud dentro de las circunstancias que la vida le da, pero no se rebela contra el destino, porque sabe que forma parte de un todo mayor. Él veía la vida como una sinfonía. A veces hay notas suaves, otras disonantes, pero todas son necesarias para que exista la melodía completa. Así, el sufrimiento, la pérdida, el fracaso, no son errores del universo, sino partes esenciales de su equilibrio. Todo lo que te ocurre es lo que el universo ha preparado para ti. Aceptarlo con amor es vivir en armonía con la naturaleza. Esta armonía no significa conformismo, sino sabiduría interior. El hombre común lucha contra lo que no puede controlar. El sabio aprende a fluir. El primero vive en constante guerra con la realidad. El segundo encuentra paz incluso en medio del caos. Marco Aurelio veía la mente humana como un reflejo de la mente universal. Por eso, cuando el alma está perturbada, es porque se ha separado del orden natural. La tarea del filósofo es volver a esa unión, a ese estado de calma en el que nada externo puede perturbar la paz interior. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Pinta la tuya con la serenidad de aceptar lo inevitable. Cada vez que una persona se enoja por lo que no puede cambiar, se separa del orden del cosmos. Cada vez que alguien se lamenta, en lugar de comprender, se vuelve esclavo de su ego. Por eso el sabio no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué me ha sucedido esto? Esa pregunta abre la puerta a la evolución, a la expansión de la conciencia. Marco invitaba a mirar el cielo por las noches, a contemplar la inmensidad y recordar cuán pequeño es uno mismo. Esa humildad ante el universo le daba fuerza. Porque si la vida entera cabe en un solo suspiro, ¿por qué perder ese instante luchando contra lo que no puedes cambiar?
El universo no conspira contra ti, simplemente sigue su curso. Aprende a danzar con él. Vivir en armonía con el universo, para Marco, significaba vivir con razón, virtud y aceptación. Cuando el hombre deja de resistir, el peso del mundo se vuelve ligero. Y cuando entiende que todo lo que le ocurre tiene un propósito oculto, incluso el dolor se transforma en maestro. El emperador no hablaba desde la teoría. Había visto morir a sus hijos. Había sufrido traiciones, enfermedades, guerras, y sin embargo encontraba paz en medio de todo. Porque entendía que lo que depende de ti es tu actitud, no las circunstancias. Tu poder reside en tu mente. Puedes perder todo, menos tu capacidad de pensar con rectitud. Así, la armonía con el universo no se busca fuera, sino dentro. Está en el silencio interior que nace cuando aceptas que todo está bien, incluso cuando parece que nada lo está. Marco Aurelio enseñó que quien vive conforme a la naturaleza vive sin miedo, porque sabe que la muerte, el cambio y la pérdida son solo transformaciones en la gran corriente del ser. Nada muere, solo se transforma en una nueva forma de vida. Todo lo que es parte del universo está bien para el universo. Entonces también debe estar bien para ti. Y así, comprendiendo esto, el emperador encontraba la paz que tantos buscan sin hallarla. La paz de quien ya no necesita controlar nada, porque ha comprendido que el universo no se equivoca. Capítulo 11. El dominio de la mente. Para Marco Aurelio, la mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la vida, no afuera, no en los ejércitos, no en las riquezas, ni en los títulos. Todo empieza y termina en la mente. Tu felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. El emperador sabía que no podía controlar el clima, las guerras o la traición de los hombres, pero sí podía gobernar su mente. Y quien domina su mente, decía, es más poderoso que quien domina un imperio. Cada pensamiento que dejamos entrar es una semilla. Si siembras queja, crecerá frustración. Si siembras gratitud, florecerá paz. La mayoría vive esclava de pensamientos automáticos. No puedo, me falta, ¿por qué a mí? Marco enseñaba a detener ese ruido, a observarlo con serenidad y reemplazarlo por razón, por virtud, por ecuanimidad. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes borrar ese juicio ahora mismo. El sabio estoico no huye de los problemas. Cambia su manera de interpretarlos. Una misma situación puede ser tragedia o lección, dependiendo de cómo la pienses. Por eso Marco repetía, cuida tu mente más que tu cuerpo, porque es la mente la que te gobierna. El poder del pensamiento no está en negar la realidad, sino en elegir cómo vivirla. Cuando una desgracia lo alcanzaba, el emperador se decía a sí mismo, esto no me ha pasado a mí, ha pasado. Y depende de mí decidir si lo convierto en virtud o en miseria. Dominar la mente, sin embargo, no es fácil. Requiere práctica, como entrenar un músculo. Marco recomendaba comenzar cada día con una preparación mental. Hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata, arrogante, falsa, envidiosa y egoísta. Todos son así porque ignoran el bien y el mal. Pero yo no los odiaré, porque compartimos la misma razón divina. Esa era su armadura mental. Se anticipaba al conflicto con serenidad. De esa forma, nada podía tomarlo por sorpresa. El dominio de la mente no significa frialdad, significa fortaleza emocional. No reprimir, sino comprender. No huir, sino mirar con calma. Porque quien comprende sus emociones las transforma, y quien las reprime se convierte en su esclavo. Marco Aurelio se recordaba constantemente que el alma humana tiene el poder de decidir qué pensar. Ni la pobreza, ni la enfermedad, ni la muerte pueden quitarte ese poder. El alma se adapta a todo. Cambia el obstáculo en impulso, la herida en sabiduría, el dolor en fuerza. La mente libre es aquella que no se deja arrastrar por las pasiones ni por los juicios ajenos. Por eso el sabio no busca aprobación ni teme el rechazo. Sabe que los elogios y las críticas son solo ecos, no verdades. El verdadero juez está dentro, y ese juez es la conciencia tranquila. Dominar la mente es aprender a observar sin reaccionar. Cuando el enojo te visite, míralo como lo haría un filósofo. Ah, esto es ira. Veo su forma. Siento su calor.
pero no necesito actuar desde ella. En esa observación nace la libertad. El hombre se eleva sobre los dioses cuando acepta serenamente lo que el destino dispone y piensa con rectitud sobre lo que puede elegir. Marco Aurelio entendía que la mente puede ser un jardín o una prisión. En ese espacio invisible creamos nuestra realidad. Y aunque no siempre podemos cambiar lo que sucede, siempre podemos cambiar cómo pensamos al respecto. Así, el emperador se convirtió en un ejemplo eterno de equilibrio interior. Mientras otros perdían el control en la adversidad, él mantenía la calma, no porque fuera insensible, sino porque había aprendido la verdad más poderosa. Quien gobierna su mente, gobierna su vida. Capítulo 12. La virtud como camino hacia la grandeza. Marco Aurelio entendía algo que la mayoría de los hombres jamás llega a comprender. La verdadera grandeza no está en el poder, sino en la virtud. Puedes ser emperador, general, empresario o mendigo. Nada de eso importa si no vives con integridad. Porque la virtud, decía él, es lo único que el destino no puede arrebatarte. El valor de un hombre se mide por lo que valora. El sabio estoico no busca la fortuna ni la gloria, busca la rectitud. Para Marco Aurelio, las 4 virtudes cardinales eran su brújula: sabiduría, justicia, templanza y fortaleza. Cada una era una columna que sostenía su carácter. Sabiduría, para distinguir lo que depende de ti de lo que no. Justicia, para actuar con equidad y respeto hacia todos. Templanza, para mantener el equilibrio ante los placeres y los deseos. Fortaleza, para enfrentar el dolor y la adversidad sin perder el alma. Sé como la roca contra la que chocan las olas. Ella permanece firme y el mar se aquieta a su alrededor. Esa era su visión del hombre virtuoso. Firme, pero no rígido. Fuerte, pero no cruel. El sabio no busca imponerse, sino inspirar con el ejemplo. Marco Aurelio decía que el alma se contamina cuando actúa en contra de su naturaleza, y la naturaleza del ser humano es vivir con razón, justicia y bondad. Cada vez que actuamos desde el egoísmo, la mentira o el miedo, nos alejamos de esa esencia, pero la virtud no se logra con palabras, sino con práctica diaria. No basta con saber lo que está bien. Hay que hacerlo, incluso cuando nadie te ve. El emperador lo sabía bien. Cada decisión era una prueba moral. Cada pensamiento una oportunidad de mejorar. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. La virtud en su filosofía era el único bien real. Todo lo demás, dinero, fama, salud, es efímero, incierto. Pero la virtud, una vez adquirida, es una fortaleza interna que nada ni nadie puede destruir. Marco vivía rodeado de tentaciones, el poder absoluto, los halagos, las intrigas de la corte. Pero su mente estaba centrada en un solo propósito: ser un hombre justo, aun siendo emperador. Y eso lo convirtió en un símbolo eterno de humildad y equilibrio. Para él, actuar con virtud era una forma de rendir culto al universo, porque la razón divina se manifestaba en la conducta recta. Cada acto de bondad era una oración silenciosa, cada gesto de justicia un testimonio de sabiduría. Haz lo correcto aunque nadie lo note, porque la recompensa de la virtud está en el hecho de practicarla. El hombre virtuoso no necesita reconocimiento. Su satisfacción proviene de la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Y esa coherencia es la fuente más pura de paz interior. Marco Aurelio enseñaba que quien vive con virtud nunca se siente vacío. Puede perderlo todo: el trono, la fortuna, la salud, y seguir siendo grande, porque su riqueza está dentro. La virtud es una armadura invisible que te protege del caos, de la culpa, de la vergüenza. El que hace el bien por placer vive en armonía con los dioses. Y al final, cuando la vida se apaga, lo único que permanece es eso: el carácter que forjaste, las acciones que sembraste, la huella que dejaste en otros corazones. El sabio no teme a la muerte porque sabe que vivió con rectitud. Y quien vive con rectitud, vive en paz. Esa fue la enseñanza más profunda de Marco Aurelio.
La verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en virtudes. La verdadera victoria no está en conquistar el mundo, sino en conquistarte a ti mismo. Capítulo 13. La ciencia de hacerse rico. La ciencia de hacerse rico no es una fantasía espiritual ni una ilusión motivacional. Es literalmente una ciencia exacta, basada en leyes tan reales como la gravedad o la electricidad. Esta fue la premisa que Wallace D. Wattles presentó hace más de un siglo. Y aunque su lenguaje pueda parecer anticuado, su mensaje sigue siendo atemporal. La riqueza es una consecuencia natural de pensar y actuar de cierta manera. La mayoría de las personas cree que la riqueza depende de la suerte, la herencia o el lugar donde nacen. Pero en realidad, todo parte de un principio invisible pero poderoso. El pensamiento en la sustancia sin forma. Esta sustancia, llámala Dios, universo, energía o mente universal, responde al pensamiento, y todo lo que existe en el mundo material comenzó primero como una idea en esa sustancia. Cuando piensas de cierta manera, es decir, en armonía con la abundancia, la fe y la acción creativa, activas las mismas leyes que usan los ricos. No se trata de competir por lo que otros tienen, sino de crear más riqueza para todos a través de tu pensamiento, fe y acción. El proceso es simple, aunque no siempre fácil. Forma una imagen mental clara de lo que deseas. Cree con total fe que ya es tuyo. Actúa con propósito, gratitud y decisión, sabiendo que cada paso te acerca más a tu visión. No hay límites en el universo. El único límite es el que tú mismo te impones al pensar en escasez. Si deseas riqueza, piensa en riqueza. Si deseas éxito, siente el éxito. Si deseas abundancia, vive como si ya fueras abundante. La verdadera ciencia de hacerse rico consiste en alinear tu mente con la creación, no con la competencia. Significa dejar de enfocarte en lo que no tienes y comenzar a agradecer lo que ya posees, proyectando tu energía hacia el crecimiento y no hacia la carencia. Recuerda, no te haces rico para acumular, sino para expandirte, porque al expandirte, expandes también la vida de los demás. El universo no premia el deseo vacío, sino la acción inspirada y constante. Y una vez que entiendes esta ley, la riqueza deja de ser un sueño lejano para convertirse en una consecuencia inevitable. Capítulo 14. El despertar del alma próspera. Cuando llegas a este punto del camino, ya no eres la misma persona que comenzó el viaje. Has aprendido que la riqueza no es solo dinero, sino una expresión del poder creativo que vive dentro de ti. Has comprendido que la pobreza mental crea pobreza material y que la verdadera abundancia surge cuando tu mente, tus emociones y tus acciones están alineadas con la expansión de la vida. Ser próspero es vivir en armonía con las leyes del universo. Significa comprender que no viniste a este mundo para sobrevivir, sino para crecer, crear y contribuir. La sustancia universal siempre responde, pero solo a quien sabe lo que quiere y se atreve a reclamarlo con fe. La mayoría vive como si esperara permiso para prosperar. Se esconden detrás del miedo, de las excusas o de la idea de que no todos pueden tener éxito. Pero tú ya sabes que eso no es verdad. La abundancia es infinita, y cada vez que tú prosperas, el mundo entero se expande contigo. La clave está en mantener la mente fija en la visión, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Porque el universo no responde a la duda ni al miedo, responde a la certeza y a la gratitud. El pensamiento correcto, unido a la acción constante, se convierte en una fuerza imparable. No basta con desear, no basta con soñar, hay que actuar. Actuar como si ya fueras la persona que quieres ser, pensar como si ya tuvieras lo que anhelas, sentir como si ya vivieras la vida que imaginaste. Esa es la ciencia de hacerse rico, el arte de vivir plenamente. Y cuando tu propósito se alinea con el bien común, cuando tu deseo de prosperar incluye el deseo de que otros también crezcan, te conviertes en un canal de abundancia universal. Ya no buscas riqueza. La riqueza te busca a ti, recuerda esto. Eres el creador de tu destino. Lo que imaginas con fe y ejecutas con acción, inevitablemente se manifiesta. El alma próspera no teme al cambio,
porque sabe que todo cambio es crecimiento. El alma próspera no compite, porque entiende que la creación es infinita. El alma próspera no duda, porque vive en la certeza de que el universo conspira a su favor. Así que sigue avanzando, con mente firme, corazón agradecido y espíritu decidido. Tu riqueza ya está en camino. Solo tienes que mantenerte en la frecuencia de la creación y dejar que el universo haga el resto. Epílogo. El legado de la mente rica. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad apenas estás comenzando, porque la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que despierta dentro de ti. A lo largo de este camino, descubriste que el pensamiento es poder creativo, que tu mente es el instrumento más valioso que posees, y que todo lo que existe primero fue una idea sostenida con fe. El universo no tiene favoritos. Simplemente responde con precisión matemática a la energía que emites. Si piensas en carencia, atraerás carencia. Si piensas en abundancia, atraerás abundancia. El secreto no está afuera, sino en lo que eliges creer. Y cuando entiendes esto, ya nada vuelve a ser igual, porque dejas de culpar, dejas de competir, dejas de esperar y comienzas a crear. Tu nueva vida comienza cuando asumes total responsabilidad por tu realidad. Cada pensamiento que eliges, cada palabra que pronuncias, cada acción que tomas, es una semilla en el jardín de tu destino. Cuídalas, protégelas, riégalas con gratitud y determinación. No te apresures, no te compares. Recuerda que la riqueza que perdura crece de manera orgánica, guiada por propósito, no por desesperación. Y cuando lleguen los días difíciles, cuando el miedo o la duda intenten visitarte, vuelve a la verdad esencial. Eres un creador. Eres parte de la inteligencia infinita del universo. Y todo lo que imaginas con fe, inevitablemente, comienza a tomar forma en el plano físico. Así que sigue soñando, sigue actuando, sigue creciendo. No busques solo el dinero. Busca la expansión de tu espíritu. Haz del servicio, de la creatividad y del amor por la vida la base de tu prosperidad, porque al final, lo más valioso que dejarás no será lo que ganes, sino lo que inspires en otros. Este no es el fin, es solo el principio de tu vida consciente, rica y plena. La verdadera riqueza es vivir cada día sabiendo que estás creando tu destino con propósito, fe y gratitud. Tu mente es el oro más puro que existe. Hazla brillar.